Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si la galaxia supo que Lord Vader fue quien mató en realidad al emperador, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un recorrido de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados, aparecerás en los créditos y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada como vemos en pantalla. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona ¿cuál es mi top de interés de series y películas futuras de la saga? Y bueno, como ya les he dicho antes, Masters, por su nivel de conexiones, por la venida del gran almirante Thrawn y por ser una Rebel 5, la serie de Ahsoka es la que más espero de todas, pero también ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué hay con el resto? Y hablando específicamente de las series y las pelis futuras, creo que lo que más espero primero son las películas de Star Wars. En primer lugar, claro, la de Dave Filoni en los tiempos de la Nueva República. En segundo lugar, la de James Mangold con el origen de los Jedi y luego la de Rey recreando una nueva orden Jedi, Masters. Y después en las series yo pondré primero The Acolyte por haber tantos Jedi y Sith y porque la veremos en 2024. En segundo lugar, Mandalorian 4 por ser un producto que todos conocemos. Y luego en tercero, Tales of the Jedi 2 porque la temporada 1 animada se voló la barda con sus historias. Y casi patada también pondría al Bad Batch 3 por ser el final de esta serie. Y ya un poquito más abajo, pero no menos interesantes, pondría a Andor 2 porque será la conclusión, conectando así con Rogue One. Definitivamente Skeleton Crew al final porque es la serie que digamos de la que menos sabemos, aunque sí tengo mucho interés por los cameos potenciales que sabemos que habrá. Y bueno, también habrá que ver si suceden series como Lando u otras cintas como la de Waititi, y esas personalmente las pondré hasta abajo en mi lista personal de interés, Master. Es así, en nuestra segunda pregunta, el miembro del canal y aprendiz y Gustavo Francisco nos cuestiona ¿por qué Depa Billaba y Kanan Jarrus no usaban el Vapad de Mace Windu? Y bueno, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Primero hay que aclarar que el Vapad era una variante de la forma 7 con el sable de luz, o sea, el Yuyo. O sea, el Vapad era una variante en sí misma y una subdivisión, y era más un estado mental que buscaba que su portador usara su propia oscuridad en combate para canalizarla como algo luminoso, algo de lo cual Windu fue experto dominando su propia oscuridad, y por eso venció a Palpatine en el episodio 3 en gran parte. De hecho, Mace Windu era el creador de esta variante llamada el Vapad y por eso tan pocos usuarios la conocían, sobre todo porque era una forma de combate riesgosa, porque si la usabas podías caer en el lado oscuro, como por ejemplo le pasaría al Weequay Zora Volk, que fue otro de sus practicantes en Legends. Pero justo se sabe canónicamente que también Depa Billaba, al ser la aprendiz de Windu y también siendo una reconocida maestra del Consejo Jedi hacia los tiempos de la amenaza fantasma, ella pues hacia esos tiempos ya había logrado dominar el Vapad precisamente por haber tenido a Windu como su maestro, algo que abiertamente Mace se lo permitió aprender a su discípula. Así que Depa, la maestra de Kanan Jarrus, sí lo logró, pero ¿qué hay con el caso de Caleb, o sea, Kanan? Pues él sí no, Master. Recordemos que a diferencia de Depa, Kanan no completó su entrenamiento como un Padawan porque se ejecutó la Orden 66 cuando apenas era un adolescente en el planeta Kaler, perdiendo ahí a su maestra ante el ataque de los soldados clones. Así que él no pudo terminar su entrenamiento Jedi a cabalidad y por ende no pudo aprender a dominar su propia oscuridad aplicada como el Vapad. Así que esto aclara el tema. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Red nos cuestiona ¿cuál será la próxima serie animada de Filoni tras el Bad Batch? Bueno, y primero que nada hay que puntualizar, Masters, que todo parece que el Bad Batch 3 iría probablemente en una fecha de estreno hacia el 2024, porque esta temporada está muy pero muy avanzada. No nos olvidemos que hasta hubo un tráiler en la Celebration de Londres del 2023. Y Dave Filoni en los paneles de esa Celebration en Londres implicó que ya había varias iniciativas para que continuara el trabajo de Lucasfilm Animation, que fue de donde surgieron Clone Wars, Rebels o Bad Batch. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Y específicamente ahí fue cuando dijo que se venía una Tales of the Jedi 2 contando nuevas historias con otros Jedi y también para que otros creativos distintos a él aporten lo suyo en esta escuelita animada de Lucasfilm, así como ya vimos que Jennifer Corbett, la Padawan de Filoni, hizo lo suyo en toda la serie de Bad Batch, eso sí, teniendo a Filoni como mentor y productor. Así que todo apunta a que la heredera por un rato del Bad Batch podrían ser múltiples temporadas de Tales of the Jedi. Pero de igual manera parece que la serie animada de Visions continuaría como ya han implicado varios insiders.
Así que por una parte con Tales se continuaría las historias animadas, Masters, pero es posible que Lucasfilm Animation también esté explorando otras series animadas de distintas eras o con protagonistas distintos que por ahora ni siquiera todos nosotros concebimos, ya sea pues una serie en los tiempos de Rey con la nueva Orden Jedi o hasta en los tiempos de Luke como maestro de Ben Solo, o también, ¿por qué no?, una serie viendo lo que pase con Omega después del Bad Batch ya en su adultez, aunque claro, siendo una serie de otro nombre, o algo hasta mucho más loco con los años previo a que Grogu llegase precisamente a las manos del Mandalorian. Ahí pues en las series animadas hay muchas posibilidades, y esto sin dejar de considerar posibles series animadas en los tiempos de la Alta República, como ya vimos Young Jedi Adventures, que es una serie para niños, así que técnicamente todo es posible. Es así que en nuestra cuarta pregunta el Master Willy Gómez nos cuestiona ¿qué pensaba Palpatine de Ahsoka como aprendiz de Anakin? Y bueno, esto es hasta cierto punto sencillo, Masters. From a certain point of view. A certain point of view? Ya que Palpatine, precisamente porque quería convertir al lado oscuro a Anakin desde una época muy temprana, siempre lo buscó manipular y dividirlo de cualquier figura que lo atrajera a la luz, ya sea cualquier mentor, su amada Padme o hasta inclusive su aprendiz. Y no nos olvidemos, por ejemplo, de los cómics canónicos de Anakin y Obi-Wan, donde precisamente Palpatine propició que Skywalker quisiera dejar la orden en su adolescencia y hasta sembrando muchas dudas en su mentor y en los Jedi. No por nada, Palpatine se impregnó como la humedad en Anakin para influir en él como otro mentor y hacerlo en repetidas ocasiones caer víctima de sus emociones o dudar de todo lo bueno y leal que tenía tanto con los Jedi, su maestro Obi-Wan, con Yoda, con Padme o inclusive también con Ahsoka. Y ojo que hay dos hechos que prueban la manipulación de Palpatine buscando alejar a Ahsoka de Anakin. Básicamente pues porque él la veía como una amenaza para sus planes oscuros de hacer caer a Anakin. Y esto se da específicamente en Clone Wars tras los bombazos en el templo Jedi en Coruscant, donde es el propio Palpatine quien aplica todo el rigor de la ley en el juicio de Ahsoka con una ciega justicia, cuando justamente se le creía culpable a la Togruta. Vaya, él desde cierto punto de vista pone todas sus fichas ahí para dividir a maestro y aprendiz para que Anakin sufriera, haciendo a la vez que la fe de Ahsoka en los Jedi y en la República se perdiese, con esto pues propiciando su salida de la Orden y también la buena influencia que ella ejercía en Anakin. Y eso, Masters, es clave porque implica de una gran manera que Palpatine claramente veía a Ahsoka como una amenaza hacia sus planes y que buscaba deshacerse de Ahsoka y alejarla de Anakin a toda costa, cosa pues que sabemos que de cierta manera sí lograría. Vaya, pues Ahsoka, al ser una usuaria dedicada a la luz y una Jedi en automático, pues era vista como una enemiga de los Sith y de toda su filosofía oscura. Por eso pues también desde los primeros días del Imperio, Palpatine le ordenaría a Lord Vader y al Inquisitorius cazar a Ahsoka, y así Vader como un aprendiz de los Sith no dudaría en cazar a su antiguo aprendiz. Como tampoco Vader lo haría en la serie de Rebels en su temporada 2, cuando ahí el propio Darth le informaría a Palpatine que había dado con Ahsoka ante los rebeldes de Lothal, ya que ahí los dos Sith únicamente verían a la Togruta como un medio para dar con los otros Jedi y extinguir los restos de esa orden, o sea, sí la veían como una amenaza. Así que es bastante evidente que todas las ideas oscuras en este punto ya habían permeado de Palpatine hacia Vader, y por eso ni siquiera dudarían matarla cuando peleó contra ella en Malachor. Así que con todo esto es bastante evidente que Palpatine odiaba a Ahsoka, como lo hacía también con cualquier otro usuario luminoso que pudiera ser una amenaza para sus planes. Pero también esto implica que hasta le tenía cierto respeto por la figura que representaba muy cercana a Anakin. Aunque claro, ya para los tiempos de Rebels, Anakin ya no existía más, Masters. Y se sigue nuestra quinta pregunta final que titula el video. El Master Bastigato nos cuestiona si la galaxia supo que Lord Vader fue quien mató al emperador. Y ojo, Masters, que esto tiene un contexto mucho más amplio de lo que pensamos. Porque hay que recordar que el propio regreso del Jedi nos muestra cómo la galaxia celebró con la destrucción de la Estrella de la Muerte y también con la propia muerte de Palpatine, estando justamente dentro de esa estación de batalla cuando el Imperio fue derrotado en Endor. No por nada, hubo inmensos festejos en Coruscant que hasta derrumbaron la enorme estatua del emperador ahí en la capital, algo que inclusive no solo se ve en la película, sino también en los cómics del canon de Hidden Empire. Esto era una cantina remota con un montón de aliens celebrando, mientras una derrotada Lady Kira escuchaba cómo los rebeldes habían tenido éxito dejando al Imperio completamente acéfalo. De hecho, si nos fijamos en lo que transmitiría específicamente la Olonera Imperial ese día a toda la galaxia, cosa que se puede leer en esa cantina en el Comic Masters, el mensaje
público nos dice que el emperador Palpatine había sido asesinado durante la batalla con las fuerzas de la Alianza en el sistema Endor, terminando esta batalla con una enorme derrota para el Imperio y con una estación espacial masiva que había explotado. O sea, lo que vamos es que la versión pública para la gente fue que la Alianza Rebelde fue la que provocó la muerte de Palpatine en ese momento con su ataque, y por eso pues ante la caída del tirano había celebraciones por toda la galaxia, como también lo reportó ahí la Holonet. A lo que voy es que nunca hubo ahí una versión de que Vader había traicionado a Palpatine como tal, tratando de salvar a su hijo Luke Skywalker, como sabemos que pasó en la historia de la saga. Después de todo, a los ojos de los rebeldes, fueron Lando Calrissian y Wedge Antilles quienes irrumpirían en sus naves en el reactor de la segunda estrella de la muerte para hacerla explotar así en la órbita del planeta Endor. Y de esa explosión pues serán testigo muchas personas, y no en sí de lo que pasó entre Luke, Vader y Palpatine, que como sabemos el único testigo con vida sería Luke y sus propias palabras. Y ojo Masters, que hay otras dos evidencias canónicas en las novelas que aclaran este panorama de lo que supo la galaxia como versión oficial de la muerte de Palpatine. Y la primera de ellas se da en la primera novela de Aftermath, que cuenta los eventos tras la victoria rebelde en Endor, ya que ahí sería la propia princesa Leia Organa, la líder de la Alianza por restaurar la República, quien en un mensaje en un holograma le diría a toda la galaxia que habían destruido otra estrella de la muerte en una luna forestal en Endor, y en esa explosión pues habían caído todas las cabezas del Imperio. Y justo tras ese mensaje, Leia mostraba las pruebas con otro holograma con esa estación de batalla estallando. Con esto pues hasta la princesa corroboraría de su propia voz que el tirano Palpatine estaba muerto. Y en este mensaje prácticamente Leia implicaba que además del fallecido emperador, Lord Vader y otros dignatarios notables habían fallecido. Y de esta manera, Masters, comenzaría la era de la Nueva República en una pelea que aún no terminaba de acuerdo con el mensaje de la propia Leia. Así que a lo que voy es que en ningún momento en la Holonet Imperial, Masters, ni tampoco en el mensaje rebelde de Leia, a toda la galaxia se le había mencionado que Vader había acabado con Palpatine. Eso jamás formó parte de la versión oficial. Inclusive en esta misma novela se muestra la declaración de otra cabeza de la alianza, justo el almirante Akbar, corroborando en su mensaje la muerte tanto de Vader como de Palpatine ese día. Y el Calamari sí haría referencia a que habían recibido reportes del comandante Skywalker, quien había estado ahí, sobre que habían muerto los dos líderes imperiales. O sea, también estaban las palabras del propio Luke, pero jamás se menciona cómo morirían públicamente. Estaba implícito que la explosión de la estación de batalla los había acabado. Y con esto Akbar solo arengaría a sus fuerzas a que tenían que acabar con lo que quedaba del Imperio Galáctico, cosa que no sucedería hasta un año después, ya en la batalla de Jakku. Pero hay que señalar aquí otra evidencia más del canon en la novela Líneas de Sangre, que recordemos que se da unos 6 años antes del despertar de la fuerza, con una madura Leia Organa estando presente en el Senado neorepublicano de Hosnian Prime, cuando ella pretendía ser la primera senadora o canciller del gobierno, vaya la sucesora de Mon Mothma, ya que es muy notable que para esos tiempos la imagen de Darth Vader seguía siendo la de un cruel tirano en el ojo público de las personas, y esta percepción de Vader la tenía tanto la gente de pie como los múltiples senadores, y nadie en ese punto sabía la verdad que él era el padre de Leia y Luke. Esa verdad solo lo sabían los Skywalkers, y mucho menos el ojo público sabía que en el momento final había vuelto a la luz como Anakin para así acabar con la vida de Palpatine en la Estrella de la Muerte. Esa gran verdad era algo que solo Luke se lo había contado a sus más cercanos por ser un tema sumamente delicado. Inclusive en el Senado se menciona que jamás cuestionarían las palabras del héroe de la rebelión que le dio tanto a la Nueva República, ya que Luke solo había dicho que Vader y Palpatine habían muerto en la estación de batalla. Vaya Masters, la galaxia públicamente jamás sabría que fue Vader quien en realidad acabó con Darth Sidious para así redimirse. E inclusive esa verdad Leia ni siquiera en esos tiempos se lo había dicho a su hijo Ben Solo, que estudiaba todavía con Luke, ya que el hecho de saber que Vader era el padre de Leia y por consiguiente el abuelo de Ben, la princesa sabía que esa verdad le haría mucho daño a su hijo. Y netamente todo lo que en realidad pasó fue un secreto que solo lo supieron los Skywalkers y sus más allegados como Han, Chewbacca y sus droides. Y no sería pues hasta los eventos de esa novela de Líneas de Sangre que se sabría la verdad de que Vader era en realidad el padre biológico de Leia, esto como un complot para evitar que ella fuera la canciller de la Nueva República, precisamente para desestabilizar a ese gobierno ante una incipiente primera orden que ya se preparaba.
Y por eso pues los senadores neorepublicanos no tolerarían que la hija del tirano Vader fuera a gobernarlos. Lo cual prueba que la imagen de Lord Vader para nada había cambiado en la galaxia en esos tiempos, porque todo lo que conocía la gente es que él era la mano derecha de Palpatine, alguien sumamente leal pero también sumamente brutal como un brazo armado. Así que ante el ojo público la imagen de Vader nunca se lavaría como el héroe que fue. Y el crédito únicamente se lo llevarían la Alianza y Luke como los artífices de la caída de las cabezas del Imperio. Así que esto aclara, de acuerdo a todo lo que se sabe en el canon actual, lo que realmente la galaxia supo de lo que pasó entre Vader, Palpatine y Luke tras la caída del Imperio en la batalla de Endor. Pero si también te interesa ver si Ahsoka tendrá un aprendiz algún día, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.